A menudo se supone que hay dos formas de explicar el mundo, una forma científica racional o una forma religiosamente irracional. La ciencia espiritual ofrece una tercera alternativa, una visión espiritual de la realidad que trasciende tanto a la ciencia convencional como a la religión, y resuelve muchos enigmas que ambas no pueden explicar. El modelo estándar de la ciencia ha tenido poco éxito en la explicación de áreas como la conciencia humana, la conexión mente-cuerpo, el altruismo y los fenómenos anómalos como la experiencia cercana a la muerte, los fenómenos psi, como la telepatía, y las experiencias psíquicas. Pero desde el punto de vista panespiritista, que considera la mente o la conciencia como la esencia básica de la realidad, todo esto puede entenderse. Steve Taylor ofrece evidencia de una visión espiritual de la realidad, basándose en las ideas de filósofos, físicos, místicos, así como en las tradiciones culturales y espirituales indígenas. Muestra sistemáticamente cómo la perspectiva panespiritista puede explicar muchos aspectos desconcertantes de la ciencia y el mundo, incluida la evolución y el origen de la vida, y una serie de otros fenómenos, como la física cuántica, el efecto placebo, la precognición y la neuroplasticidad. La ciencia espiritual ofrece una nueva visión del mundo que es compatible tanto con la ciencia moderna como con las antiguas enseñanzas espirituales. Proporciona una descripción más precisa y holística de la realidad que la ciencia o la religión convencionales, integrando una amplia gama de fenómenos excluidos de ambas. Después de mostrar cómo la cosmovisión materialista evalúa el mundo y la vida humana, la ciencia espiritual ofrece una alternativa más brillante, una visión del mundo sagrado e interconectado, y de que la vida humana es significativa y tiene un propósito. La ciencia espiritual explica cómo el modelo materialista estándar de la realidad evolucionó y se convirtió en un sistema de creencias. Este sistema de creencias solo puede funcionar negando, o explicando, todo el espectro de fenómenos que forman parte de la experiencia humana. Puede ser científico no aplicar este sistema de creencias, de hecho, tiene mucho más sentido hacerlo. Watkins Books, casa editorial en Londres, Reino Unido, a menudo publica cada año figuras que están teniendo una gran influencia espiritual en el mundo. La selección de autores y maestros espirituales, cuyas contribuciones en el campo de la espiritualidad y la construcción de la conciencia espiritual han tenido un amplio impacto en el mundo, no es un proceso sencillo. Un influencer espiritual debe hacer una contribución única a la espiritualidad y tener un impacto global, y su nombre o actividad es muy buscado en Google y aparece con frecuencia en la blogosfera mundial. El primero fue el 14º Tenzin Gyatso, su santidad el Dalai Lama, tibetano. Tenzin Gyatso, nacido en 1935, es el nombre real del 14º Dalai Lama, el líder secular y religioso del pueblo tibetano. Según el profesor Eric Saad de la Universidad de Sydney, Australia, entre los santos del siglo XX hay 3 santos asiáticos, a saber, el difunto poeta indio Rabindranath Tagore 1861 a 1941, Mahatma Gandhi 1869-1948 y el 14º Dalai Lama mismo. Se considera un simple monje budista. El Dalai Lama es el líder espiritual del Tíbet. Nació en una familia campesina, en un pequeño pueblo ubicado en Taktser, Ando, al noreste del Tíbet. A la edad de 2 años, el niño, entonces llamado Lamo Dongduk, fue reconocido como la reencarnación de su santidad el 13º Dalai Lama, Thupten Gyatso. Se dice que el Dalai Lama es la encarnación de Avalokitesvara o Chenrezig, el Bodhisattva de la compasión y el santo patrón del Tíbet. Los bodhisattvas son seres iluminados, inspirados por el deseo de alcanzar la budeidad en beneficio de todos los seres sintientes que han jurado renacer en el mundo para ayudar a la humanidad.
El título de Dalai Lama también se entiende como Houtin, guardián de la fe, Hue Hai, gran mar de la sabiduría, rey del Dharma, Nui Chao, Bin Bao Chao como quieras, Bao Chao como quieras. Eckhart Tolle, nacido en 1948 en Alemania, canadiense. En 2008, un artículo en The New York Times llamó a Tolle el autor espiritual más famoso de Estados Unidos. Es autor de 3 libros populares: El poder de la hora, La quietud habla y Una nueva tierra. Categorías de la filosofía budista, pero Eckhart Tolle solo desarrolla el fenómeno de la transformación de la conciencia como un despertar espiritual, que considera el siguiente paso en el proceso de evolución humana. Eckhart Tolle dijo una vez que sufrió depresión durante la mayor parte de su vida hasta que experimentó una profunda transformación espiritual cuando tenía 29 años, que cambió por completo lo que había pensado sobre sí mismo y la dirección de su vida. Pasó los siguientes años aprendiendo y profundizando esta transformación, convirtiéndose en un maestro espiritual. Eckhart Tolle es uno de los maestros espirituales vivos más populares del planeta. Papa Francisco. El Papa Francisco nació en 1936, nombre real: Jorge Mario Bergoglio. Es el Papa número 266 y actual de la Iglesia Católica Romana. Fue el primer Papa latinoamericano de la historia. Nació en Buenos Aires, Argentina, en una familia de 5 hermanos inmigrantes de ascendencia italiana. Desde muy temprana edad, Bergoglio sabía 2 idiomas, español e italiano. Bergoglio comenzó a estudiar teología luego de obtener una maestría en química de la Universidad de Buenos Aires. Como individuo o como dignatario religioso, Francisco es considerado una persona humilde, preocupada por los pobres y dispuesta a dialogar con grupos comunitarios de diferentes ideologías, orígenes y creencias. Después de ser elegido papa, mostró un estilo más casual en su trabajo diario. Por ejemplo, optó por vivir en la Casa Santa Marta, una casa de huéspedes del Vaticano, en lugar de en un apartamento dedicado al Papa en el Palacio Apostólico. Aunque ha sido líder de la Iglesia Católica por poco tiempo, durante 2 años consecutivos, 2013 y 2014, ocupó el 4º lugar de la revista Forbes entre las personas más poderosas del mundo. La revista Time lo nombró Persona del año 2013. Samael Aung Gye. Samael Aung Gye, nacido en 1917, muerto en 1977, nacido Víctor Manuel Gómez Rodríguez, fue un maestro espiritual y autor de más de 60 libros sobre espiritualidad esotérica. Enseñó y fundó grupos bajo la bandera de Gnosticismo Universal, o simplemente Gnosis. Gómez, un prolífico autor de libros de arte, se hizo un nombre por primera vez en el movimiento gnóstico temprano en su Colombia natal, antes de mudarse a México en 1956, donde su movimiento estaba creciendo en popularidad y sus escritos se hicieron populares entre los practicantes del ocultismo y esoterismo. Y han sido traducidos a otros idiomas. Luego de autodescribirse su despertar o iniciación, en 1948, Gómez comenzó a llamarse Aung Gye, que en sus propias palabras significa verbo o mensajero de Dios. En 1954, luego de someterse a una ceremonia que describió como el nacimiento de Cristo adentro, tomó el nombre de Samael Aung Gye, el cual usó hasta su muerte en 1977. Samael Aung Gye llamó a sus enseñanzas doctrina sintética, no solo enfatizando la existencia de la filosofía milenaria, pero siendo su función teológica más alta el logro de la demostración y la liberación final.
Thich Nhat Hanh, llamado Nguyen Dinh Lang, nacido en 1926 y fallecido en 2022, es un profesor de meditación, conferencista, escritor, poeta, investigador, activista social y activista por la paz vietnamita. También es el fundador de Plum Village Tradition, históricamente reconocida como la principal fuente de inspiración y creadora del concepto de budismo comprometido. Considerado el padre del método Mindfulness, Thich Nhat Hanh es considerado el segundo líder budista más influyente de Occidente después del Dalai Lama. Es un activista del movimiento por la paz y la ecología profunda, que promueve soluciones no violentas a los conflictos y crea conciencia sobre la interconexión de todos los elementos de la naturaleza. También fundó la orden religiosa más grande de Occidente y restringió el consumo de productos cárnicos como medida no violenta contra los animales. Thich Nhat Hanh ha escrito más de 100 libros, de los cuales más de 70 están en inglés. Fue él quien introdujo el concepto de budismo comprometido en el libro Vietnam, Lotus in the Sea of Fire, publicado por él mismo en 1967. Deepak Chopra, nacido en 1946, originalmente era médico en biología endocrina, pero luego pasó a estudiar y ejercer la medicina, tomando como método de tratamiento la relación entre el cuerpo y la mente. Sus obras de gran éxito son Cuerpo sin edad, Mente sin tiempo y las 7 leyes espirituales del éxito. Chopra afirma que una persona puede lograr una salud perfecta, un estado de no enfermedad, nunca sentir dolor y no poder envejecer ni morir. Al ver el cuerpo humano encerrado en un cuerpo cuántico, compuesto no de materia sino de energía e información, creía que el envejecimiento humano es dinámico y mutable, puede acelerarse, ralentizarse, detenerse por un tiempo e incluso revertirse, determinado por el estado de ánimo de uno. Afirma que sus prácticas también pueden tratar enfermedades crónicas. Chopra dice que lo que él llama curación cuántica, el método para curar cualquier tipo de enfermedad, incluido el cáncer, a través de efectos que afirma se basa en los mismos principios, como la mecánica cuántica. Sin embargo, las ideas que promueve Chopra son frecuentemente criticadas por expertos médicos y científicos como pseudociencia. Gregg Braden, nacido en 1954, Braden comenzó su carrera trabajando con computadoras para empresas como Cisco. Sin embargo, durante las últimas 2 décadas ha tratado de cerrar la brecha entre la espiritualidad y la ciencia. Se destaca por su afirmación de que el polo magnético de la Tierra está a punto de invertirse. Braden argumenta que los cambios en el campo magnético terrestre podrían afectar el ADN humano. También argumenta que las emociones de las personas influyen en el ADN y que rezar juntos puede tener un efecto curativo físico. Sus libros incluyen El efecto Isaías, El código de Dios, La matriz divina y La verdad profunda. Cañón de Dolores, fundador de la hipnoterapia de sanación cuántica. La carrera de Dolores como hipnoterapeuta abarca casi 50 años y la ha llevado a un viaje increíble a través de innumerables destinos fascinantes. La técnica de Dolores consiste en llevar a un individuo a un trance sonámbulo a través de la visualización. Un estado que, en circunstancias normales, se experimenta solo 2 veces al día, el momento justo antes de que te despiertes conscientemente y el momento justo antes de quedarte dormido. Históricamente, los hipnotizadores han evitado realizar investigaciones con pacientes en este estado debido a los resultados registrados, extraños y, a menudo, inexplicables. Dolores ha escrito 17 libros basados en las ideas, el conocimiento y la información que ha recopilado durante sus 45 años como hipnoterapeuta. Además, entre los 90 caracteres restantes de esta lista,
También hay algunos casos destacables. El autor estadounidense Dan Brown ocupó el puesto 42. Dos obras: El Código da Vinci y Ángeles y Demonios, ficción sobre la conspiración secreta de la Iglesia Católica Romana, han sido traducidas a 28 idiomas y un total de publicaciones de casi 100 millones de ejemplares. Sin mencionar los 1.000 millones de personas que han visto las dos películas adaptadas de esta historia. Profesora británica de estudios religiosos Karen Armstrong. Ella aboga por la armonía religiosa en el mundo. Como monja católica desnuda, era muy estricta con el Papa y la Iglesia Católica Romana. Además de sus obras sobre el cristianismo, el islam, el judaísmo, etc., es especialmente famosa por su obra Buda 2001, escrita sobre la vida del histórico Buda Sakyamuni, que le fue entregada a su hermana, que es monje en el budismo Mahayana. Autor británico Stuart Wilde. Escribe y a menudo da conferencias sobre metafísica y conciencia intrínseca. Ha escrito 20 libros y es mejor conocido por el Quinteto de Taos, Milagros, La Fuerza, Afirmaciones, El Despertar.